de la parte de rayos X de tórax, donde para el día de hoy nos corresponde comenzar con el módulo de lo que vendría siendo, disculpen, estoy tratando de buscar el puntero, ya, listo. El módulo de enfermedad pulmonar, donde vamos a tocar distintos ítems, donde se van a desglosar de manera académica en patologías alveolares, intersticiales y bueno, como el programa así lo viene indicando, ¿no? Para el día de hoy hay un pequeño, digamos, introducción a lo que es esa enfermedad pulmonar, a la parte de en cómo se va a, de manera, o cómo la bibliografía distingue o diferencia estas enfermedades pulmonares, es decir, cómo las cataloga y a su vez adentrarnos un poco en lo que es la enfermedad alveolar, es decir, la del espacio aéreo. De nueva manera, tenemos que aquí la bibliografía citada para la realización de esta clase. Tenemos el índice o la agenda de los ítems que vamos a tocar en la clase del día de hoy, los que incluyen la definición, su fisiopatología, la clasificación, características y signos. No quería iniciar sino definir qué significa o qué damos por entendido a patología pulmonar. Es un tipo de enfermedad que afecta tanto a los pulmones como a esas vías respiratorias. Las enfermedades pulmonares pueden ser producidas por infecciones, consumo de tabaco, la inhalación de humo, la exposición a agentes tóxicos, dentro de los cuales tenemos que recordar, dentro de nuestra formación, nos dividíamos esas patologías que afectan el área respiratoria entre infecciosas, no infecciosas, de origen neoplásico, y bueno, que tenemos que traer esa información de nuevo a colación, ya que las imágenes no van a ser más que instrumentos para correlacionar con eso que ya tenemos en nuestro asimilado. Es decir, que la fisiopatología es lo que quise traer para refrescar, no es más que algo breve en los cuales entendamos el porqué de las imágenes que vamos a ver a continuación, teniendo en consideración que ese aire a nivel de alveolar en los pulmones va a ser reemplazado por exudado tras sudado. El aire dentro de los asinos también puede ser reemplazado por sangre, pus, agua, células o proteínas. Y bueno, este proceso ocurre frecuentemente muy rápidamente y se transmite a través del tejido pulmonar adyacente debido a la presencia de esos poros de Kohn y los canales de Lambert. Tenemos que recordar que esa presencia de ese líquido extraño a nivel pulmonar es lo que nos va a dar las distintas características de los patrones o signos que vamos a ver a continuación. Es por ello que debemos adentrarnos en la clasificación o cómo la bibliografía nos va a clasificar estas patologías. Lo va a clasificar predominantemente entre patologías alveolares, que va a ser el tema, digamos, a tocar el día de hoy, mientras que la patología intersticial o también llamada infiltrativa son los dos ítems que la bibliografía refiere, donde acá en la imagen que podemos ver a nuestra derecha, en la cual voy a hacer este zoom, tenemos que, bueno, hay una consolidación del lóbulo medio, donde se aprecian signos radiológicos como el broncograma aéreo, que más adelante voy a explicar, y bueno, es considerada una patología alveolar o del espacio aéreo. En la siguiente imagen que traje aquí a colación, de la misma bibliografía citada en la parte de abajo, tenemos que se evidencian los distintos patrones que podemos ver en la enfermedad pulmonar intersticial, aunque no son tema para el día de hoy, quise traerlo a colación para que veamos diferencias en los cuales podamos ver claramente que, bueno, en la bibliografía aquí describe tres patrones bien delimitados en los cuales se evidencia un patrón reticulado, como lo vemos en la imagen aquí en nuestra izquierda. En la imagen del medio vemos un patrón nodular
y en la de la derecha vemos un patrón tanto retículo nodular, es decir, una confluencia de la imagen abordada en la parte izquierda como en la zona medial. ¿Qué son o cuáles van a ser estas causas de las enfermedades del espacio aéreo? Tenemos que, bueno, la bibliografía describe ampliamente tres entidades que de acuerdo a su mecanismo de instauración van a generar imágenes completamente diferentes o bastante digamos, evidenciables a nivel radiológico, en lo cual tenemos las neumonías, que bueno, como a manera de recordatorio, tenemos que ese 90% de las neumonías van a ser lobales o segmentarias, son causadas mayoritariamente por el agente infeccioso del Streptococcus pneumoniae y presentan o manifiestan un patrón parcheado o segmentario o lobar. Ese edema pulmonar que, que es genera de un proceso de afección del espacio aéreo paralelar bilateral, con imágenes que se describen en configuración en alas de murciélago o de mariposa, y la aspiración que tiende a afectar las partes declives o partes bajas de la caja torácica, por su mecanismo de acción, como lo mencioné, y su manifestación depende de la sustancia o sustancias aspiradas. La aspiración tiene un lugar a menudo en el lóbulo inferior del pulmón derecho. Esta característica principal, tenemos que recordar la anatomía y la bifurcación que tiene la tráquea en la carina, lo cual dispone que el bronquio derecho va a ser predominantemente más largo y vertical que el izquierdo, que va a tener un componente más grueso, pero horizontalizado, lo cual lo va a conferir para este tipo de patologías de cierta, digamos, eh, lo va a proteger. Sin embargo, dependiendo también cuánto haya sido lo aspirado o la sustancia aspirada, igual se van a poder evidenciar lesiones a nivel pulmonar izquierdo. Aquí las imágenes que traigo a colación, en los cuales, miren, podemos ver la imagen a la izquierda, como lo habíamos mencionado, las neumonías neumocócicas, que son las más frecuentes, como presentan un patrón lobular bien delimitado, que se puede diferenciar de la imagen a su derecha, con un edema alveolar pulmonar agudo, en los cuales describen esas alas de murciélago que intento dibujar con el puntero láser, que no sé si logran visualizarlo, de esa imagen, que quiero que tengan en consideración o que tengan presente para los siguientes signos al finalizar. Y bueno, la parte o las aspiraciones en las cuales se evidencian predominantemente, como lo había mencionado, por la disposición de la carina y su bifurcación y el bronquio derecho, que afectan predominantemente ese lóbulo tanto medio e inferior del pulmón derecho, y aquí que se logra evidenciar también de buena manera la afección en la parte inferior del pulmón izquierdo. Aquí también podemos evidenciar lo que vendría siendo la cámara gástrica. Bueno, continuando con las enfermedades del espacio aéreo, la bibliografía describe que estas pueden ser fácilmente clasificadas como agudas o crónicas, en las cuales las que más resaltan a nivel de las patologías agudas son las neumonías, edemas alveolares pulmonares, la hemorragia, la aspiración y el ahogamiento. Tenemos que dentro de las crónicas tenemos el carcinoma bronquialveolar, la proteinosis alveolar, la sarcoidosis y el linfoma. Disculpen ahí el error de transcripción. En cuanto a ese patrón alveolar, ¿cuál va a ser sus características? Los alveolos están ocupados de líquido o tejido y aparecen de forma blanca o de homogénea. Esto va a deberse a la confluencia que van a tener los mismos.
El intersticio se hace menos visible, tiene la misma densidad que los alvéolos y esto va a generar o vas a poder que sea visible el signo del broncograma aéreo, que hay distintas imágenes más adelante donde vamos a poder diferenciar y evidenciar el mismo. Tenemos que la afección de este espacio aéreo da lugar a la aparición de opacidades como ya lo hemos venido visualizando, que pueden describirse como algodonosas o borrosas, sobre todo a nivel del edema pulmonar. Es por ello que, bueno, dentro de esas características tenemos que las opacidades que mencioné o algodonosas tienden a ser confluentes, lo que significa que se mezclan entre sí y que los bordes están mal definidos. Los bordes son procesos patológicos que afectan espacios aéreos y frecuentemente están mal definidos. Como podemos ver acá, a pesar de que es una imagen claramente visible, los bordes de dicha imagen no son fácilmente delimitables o visualizados. Esto también sucede mayoritariamente en la siguiente imagen que voy a traer a colación. Pero acá podemos ver que dentro de las características radiológicas, las enfermedades, aunque ambas afectan el espacio aéreo, pueden ser diferentes entre sí. Es decir, el mecanismo de formación del edema pulmonar es diferente al de la neumonía segmentaria. Por eso es que traté de traer la fisiopatología para poder diferenciar estas entidades, ya que este patrón que vemos aquí de una neumonía es diferenciable de este que vemos acá, que es un patrón mucho más difuso, poco diferenciable, y se puede evidenciar ese edema en alas de mariposa o ese signo de alas de mariposa, es decir, la periferia tiende a estar libre de la lesión y el centro, o lo más cercano a nivel de los bronquios, que es donde se encuentran el paquete vasculonervioso de mayor calibre por el mecanismo fisiopatológico que ya conocemos de esa extravasación de líquido, producto ya sea de un aumento a nivel de las presiones, en el edema pulmonar propiamente dicho va a generar el patrón difuso, que va a tender a, digamos, difuminarse del centro hacia la periferia, dando esa imagen ya sea en alas de murciélago o en alas de mariposa. Es por ello que, bueno, dentro de esas afecciones del espacio aéreo, tenemos que recordar que para la formación de esto que vemos, que aunque es una tomografía, es, digamos, la imagen que quiero que se lleve, en sentido de que el bronquio es un espacio virtual que está ocupado por aire y también su periferia. Cuando la periferia del bronquio es infiltrada, no infiltrada, es ocupada, ese es el término real, por otro, o ya sea por líquido, ya sea por pus, ya sea por sangre, va a dibujar, ya sea a nivel radiológico o tomográfico, la vía aérea haciendo un realce de la misma, ya que los bronquios, al tener paredes tan delgadas y tanto la periferia como el centro, o sea, el contenido es de predominio aéreo, o sea, hay aire tanto afuera como adentro, el bronquio no es dibujable o no es visible a nivel radiográfico. Es decir, cuando a nivel de la periferia ese espacio es ocupado por un líquido, realiza una a manera de realce a nivel radiográfico la vía aérea. Por eso por eso es visible el broncograma aéreo en estos casos. Y por eso es considerado como un signo de afección de dicho espacio. Acá, en esta imagen a la derecha, por eso es que primero quise dar la imagen tomográfica para que pudiéramos tener una imagen bastante clara y visible, y acá podamos identificar cómo en la imagen a nuestra derecha se puede dibujar
el broncograma aéreo y aunque es un poco menos visible, pero también identificar en nuestra imagen de la izquierda, donde está la flecha señalando, se encuentra también un broncograma aéreo, es decir, la vía aérea está bien delimitada y es predominantemente porque a su alrededor hay presencia de líquido o pus, realmente el contenido que hay allí, porque si vemos a la descripción que tenemos a la izquierda, podemos ver que el espacio aéreo no solamente puede ser llenado por agua, sangre, sino también pueden existir secreciones gástricas, como ocurre en la aspiración. Pueden haber exudados inflamatorios, como el caso de la neumonía, o en los cuadros de ahogamiento puede existir agua. Ya entrando como tal a nivel de los signos radiológicos, o que podemos evidenciar en estas patologías alveolares, pues, tenemos el signo de la silueta. El signo de la silueta, para ejemplificar o dar a entender cómo se va a visualizar el signo de la silueta para que sea positivo, la densidad de la imagen superpuesta a la densidad del corazón deben ser similares. Es decir, si poseemos una lesión como es la que estamos evidenciando a nivel donde es señalable, ¿verdad? Por la bibliografía, vemos que la densidad, o en este caso la opacidad, ¿verdad? De el líquido o ya sea tejido, grasa, células que hay a nivel pulmonar, captan a nivel radiológico de manera similar al corazón, dibujando no, en este caso lo que hace es superponerse a la silueta cardíaca, desdibujándola a nivel de la radiografía. Es decir, que si nosotros hacemos un acercamiento a la imagen, vemos que la silueta cardíaca a nivel de la imagen izquierda, de arriba hacia abajo, es bien delimitada, pero llega un momento, más aproximadamente como en el tercio inferior, donde esa silueta cardíaca va a desdibujarse debido a la superposición de la imagen que se encuentra allí. A esto desconocido radiológicamente como el signo de la silueta positiva. Es decir, la radiopacidad presentada a nivel radiográfico es capaz de superponerse a nivel cardiovascular y generar esta imagen en particular. También en la bibliografía aquí hace énfasis donde en la imagen punteada hay un signo de consolidación, o de una imagen de consolidación a nivel pulmonar, muy relacionado con una neumonía del lóbulo medio derecho, ¿no? Entonces, en la siguiente imagen podemos evidenciar que acá, como lo mencioné, la imagen a nivel radiográfico en los campos pulmonares posee una radiopacidad tan similar a la silueta cardíaca que es capaz de desdibujarla. Sin embargo, si vemos del lado derecho, en la imagen del lado derecho, vemos cómo la silueta no es cardíaca, no es desdibujada por la imagen que está a nivel torácico. Es decir, que la imagen a nivel derecho es un signo de silueta positivo porque vemos que es una imagen superpuesta que es capaz de desdibujar a nivel del corazón, mientras que en el lado derecho hay un signo de silueta negativo, es decir, la radioopacidad es fácilmente delimitada y diferenciada de la silueta cardiovascular. Esto también tiene mucha relación
mucha importancia a nivel radiológico, ya que en el signo de silueta positivo podemos suponer que la imagen que es visible está en contacto estrecho o muy cercano a nivel cardiovascular. Esto, bueno, tiene una gran importancia de manejo clínico, ya que, bueno, no siempre un signo característico o patognomónico o específico de neumonía. Sin embargo, de acuerdo a la clínica presentada por el paciente, la sintomatología y digamos, el mecanismo de instauración que pueda presentar el mismo, se puede sospechar ya sea de procesos neoplásicos, de procesos infecciosos o infiltrativos que pueda estar teniendo en esa zona, ¿no? Ya continuando, y una vez más, para que podamos, en rayos X que están agrandado, o ampliado, podemos ver que el signo de broncograma aéreo es aquella que dibuja la vía aérea de una manera bastante visible y es por la presencia de ese líquido a nivel de la periferia del bronquio, ¿no? Acá, nuevamente, evidentemente un poco más aparatoso o evidente, ese signo de alas de mariposa que habíamos visto anteriormente, un característico de un edema pulmonar alveolar o edema alveolar pulmonar, en el cual vemos, como lo había mencionado, que predominantemente la presencia del patrón algodonoso, difuso, mal delimitable, o mal definido, perdón, se presenta del centro hacia la periferia, donde normalmente en los bordes suelen estar o limpios o medianamente afectados en menor grado. Esto es lo que nos hace o lo que nos permite delimitar la lesión, ¿no? Quería que tuvieran en consideración el por qué se mencionaba de esa manera, ya que en el signo de alas invertidas, en la neumonía sinofílica, podemos evidenciar que la lesión o ese radiopacidad difusa, algodonosa, mal definida, es predominantemente de la periferia hacia la parte central. Esto hace que la imagen que vimos anteriormente básicamente esté invertida. Es decir, es como si hiciéramos un efecto negativo en la imagen anterior y vemos que la parte central está más radiolúcida, es decir, se ve en una tonalidad más negra o más oscura y está más radiopaco en la periferia o hacia los extremos o las zonas laterales a nivel de los campos pulmonares. Esto, bueno, es característico en las neumonías eosinofílicas o por eosinófilos. Este, como, bueno, ya lo mencioné. Tenemos el signo de ese hilio oculto, en que, bueno, voy a acercar un poco la imagen acá, donde quiero que vean en énfasis, porque hay algo muy importante en esta signo en particular, y es que acá, aunque débilmente es visible donde señala la flecha, el ilio pulmonar izquierdo. ¿Por qué es importante? Porque para poder diagnosticarlo como un signo de ilio oculto, debe ser visible a nivel radiológico el ilio pulmonar. Sin embargo, se describe que está oculto debido a que la imagen o la radiopacidad presente ya sea de el origen infeccioso, de la condensación que está presentando el paciente, ya sea del proceso neoplásico, es capaz o no está en contacto directo con el paquete o con el hilio pulmonar,
sino que se encuentra en la parte o posterior o anterior del mismo y no entra en contacto directo. Por lo tanto, no es capaz de dibujarlo. Si en, contrariamente, hilio pulmonar no logramos visualizarlo al presentarnos o al ver una condensación que afecta o que toma predominantemente el mediastino, ¿verdad? Eso quiere decir que la lesión que estamos viendo, la condensación, el proceso neoplásico o cualquiera sea la causa, está en contacto directo con a nivel mediastínico con esta zona. Esto es importante dentro del abordaje clínico del paciente, ya que una correcta visualización de la misma o un correcto diagnóstico nos va a ahorrar, digamos, de manera, o nos va a ayudar a orientar de mejor manera al paciente, ya sea eh, para los siguientes pasos a seguir, para el diagnóstico específico de dicha patología o el abordaje de una vez, ya sean medicamentoso o, bueno, terapias específicas o diagnósticos o imágenes diagnósticas específicas. Tenemos que el signo de bifurcación iliar, donde, bueno, vemos cómo aquí acompañado también con imagen tomográfica, logramos ver cómo se logra bifurcar o está a nivel de la bifurcación iliar dicho signo. En radiología, bueno, por lo menos dentro de este programa, vamos a poco ir incorporando dichos signos, dándole tips de cómo poder identificarlos, a qué frecuentemente están asociados o qué patologías pueden estar cruzando el paciente para generar dichas imágenes o tener dichos signos, ¿no? Y pudiendo poco a poco eh, ir anexando conocimiento e integrándolo de la mejor manera para posteriormente lograr tener un manejo amplio del rayos X, ya que no solamente existen estos signos radiológicos en los cuales le estoy mencionando, sino que existen muchos otros diversos en los cuales nos pueden orientar a distintas patologías, como el hecho de los derrames pleurales, de los patrones intersticiales, que poco a poco vamos a ir abordando en este programa de radiodiagnóstico. Gracias por su atención. Muchas gracias, Doc. Bueno, para todos, nos encontramos mañana para continuar con el bloque de rayos X de tórax correspondiente a la tercera clase. Agradecidos a todos por su presencia el día de hoy.